Bueno, s- voy a empezar contando un poco del Centro Día, el Centro de Documentación de la Inmigración de Habla Alemana. Somos una asociación civil fundada en 2013 y tenemos una biblioteca y archivo en la Universidad de San Martín, provincia de Buenos Aires, entidad con la que tenemos un convenio de cooperación desde 2014. Próxima. Ezequiel. La inmigración parlante data desde épocas coloniales, pero alcanza su apogeo en la segunda mitad del siglo XIX. Pero es una de las corrientes más pequeñas, la germano-parlante, aunque no menos importante en el devenir del país. Se estima que los descendientes germano-parlantes representan aproximadamente el 2% de la población total argentina. Próxima. El Centro Día es un centro creado con el fin de preservar materiales para las futuras generaciones como parte de nuestra identidad e historia argentina. Próxima. En esta lámina pueden ver el edificio donde estamos alojados, en San Martín, la sala de consulta y la biblioteca. Bueno, y esta es la entrada a la sala de consulta. Son amplias, cómodas y luminosas. Próxima. Hay un delay siempre, pero paciencia. Aquí ven el sector de limpieza y restauración de libros y documentos. Este es un área crítica en la preservación de los documentos y libros que recibimos en donación o adquirimos. Algunos vienen y no están en buen estado y tenemos un área donde se las restaura o se les saca los bichos, etcétera. Próxima. Tenemos colecciones y fondos archivales importantes, como la colección Roland de libros e impresos en habla alemana editados en la Argentina, que comprende, entre otros, libros de enseñanza escolar y colecciones de libros germano-parlantes en la Argentina. También tenemos 31 fondos personales, 11 fondos institucionales y de empresas, de clubes, de grupos corales y 80 historias de vida de inmigrantes. También desarrollamos una actividad de difusión importante vía la publicación de un boletín mensual, los cuadernos del archivo y colaboraciones con libros, como por ejemplo los alemanes en la Argentina. Todos, tanto los cuadernos como los alemanes en la Argentina, 500 años de historia, libros que recomendamos enfáticamente a todo aquel que se interese por este tema. Están disponibles contactándonos directamente a Mónica Bader vía mail o vía Mercado Libre o en librerías. Próxima. ¿Sí? Eh, si desea colaborar con el archivo y biblioteca, puede donar materiales, compartir su historia familiar, ser voluntario, asociarse o ayudar con donaciones únicas. Tenemos una, una línea, se llama donaronline.org. Ahí pueden hacer donaciones. Este, y terminando, la próxima, por favor. No lo tires. Ese es el eslogan favorito de nuestra Mónica Bader, que adoptamos como grito de guerra. Estos folletos, estos diarios, esas cartas en alemán, esos documentos que están en algún armario y no sabes qué hacer con ellos, no los tires. Donalos al Centro Día y nosotros los guardaremos por ustedes.
Próxima, por favor. Pero es muy importante esto. Nosotros tratamos de rescatar y preservar todo este material que si no se va desapareciendo. Bueno, es un enorme placer presentar a Benjamin Bryce, un amigo del Centro Día ya hace muchos años, también socio y colaborador. Benjamin es doctor en Historia por la Universidad de York, en Canadá. Es profesor en el Departamento de Historia en la Universidad de British Columbia, en Vancouver, en Canadá también, y donde enseña historia latinoamericana y mundial. Su foco de investigación es la historia de la migración desde una perspectiva comparada. Su primer libro fue Ser de Buenos Aires, Alemanes, Argentinos y el surgimiento de una sociedad plural, de 1880 a 1930, y que subraya la importancia de la educación, la religión, la niñez y la niñez en la creación de una sociedad plural. Nosotros lo tenemos a la venta si a alguien le interesa. Es muy buen libro. Y su nuevo libro se llama The Boundaries of Ethnicity, German Immigration and the Language of Belonging in Ontario. Es también coeditor de 3 libros. El más reciente es Race and Transnationalism in the Americas. Para cerrar, debo comentar que también en esta semana Benjamin compartió conmigo un artículo muy interesante de los British subjects, o sea, ciudadanos ingleses que llegaron a la Argentina y justo antes de 1910 y tuvieron problemas de inmigración porque eran inmigrantes, eran ciudadanos ingleses, pero de la India o de China, entonces cuando llegaron acá se armó un lío y bueno, se tuvieron que ir. Una historia triste, es muy interesante ese artículo. Bueno, Benjamin, te dejo la palabra. Bueno, buenos días a todos, o buenas tardes. Es un placer estar con ustedes y como amigo del Centro Día, como dice Roberto, es un gran placer pues poder estar con ustedes, aunque estoy a distancia. También como pensando en esta presentación del centro, para muchos hemos estado hablando del centro desde hace mucho tiempo, yo menos que algunos, pero vinculado con estas actividades de Regula principalmente desde el 2008. Y así que es muy lindo ver la evolución de primero lograr el archivo, pero ahora estamos en una nueva frontera con Google y estamos aquí haciendo conferencias y presentaciones académicas, normalmente a distancias un poco menores, y hoy pues puedo también participar. Quería decir hola a muchas personas que reconozco aquí en la lista, o sea, o tengo algunas fotos y algunas imágenes y una lista de los nombres, pero la lista se ha hecho muy larga en los últimos 15 minutos, así que son demasiados amigos que podría saludar. Así que saludo a todo el mundo y agradezco a los que conozco y los que no conozco por venir. Agradezco a Regula en particular por la invitación y a Roberto por la presentación y ahora a Ezequiel por la ayuda técnica con manejar mi PowerPoint. No sé si hace falta mencionar que conozco muy bien el mundo de Zoom y esto de presentar en Google me está confundiendo un poco. Creo que por lo que he visto con Roberto y Ezequiel con la primera ponencia va a ir muy bien, así que Ezequiel te agradezco la ayuda. Si ya quieres poner la primera diapositiva, y haré como Roberto, diré próxima y a ver cómo funciona. Así que, primera. Sí, hay un pequeño delay con el internet, parece, pero bueno, no importa. Confirmo, o sea, quizás no esperaré los cambios, el paso de diapositivas, pero confirmo con Ezequiel que está funcionando antes de empezar. Mientras estamos esperando, también agradezco la tolerancia por mi acento canadiense. Normalmente habría pasado 15 días en Buenos Aires antes de dar una ponencia así,
Así que es un poco más directo para mí pasar de mi mundo en inglés aquí en Vancouver a un público muy argentino, germano-argentino. El título de mi ponencia hoy es Mutualismo y Paternalismo, Salud, Beneficencia y Comunidad en Buenos Aires. Próxima. Mi ponencia hoy es parte de un proyecto de libros sobre la salud y la migración en Buenos Aires. Nace de un interés anterior en la colectividad alemana, pero como van a ver y como ya quizás ven por el título, hoy no voy a hablar solo de los germanohablantes. Pero este proyecto nace de este primer interés en la colectividad alemana o en los germanohablantes en Buenos Aires. Y en ese caso vi cuán importante era el hospital alemán en cuanto a la idea de colectividad. Tenía más de 1,000 socios, o sea, digamos en 1910 tenía más de 1,000 socios, trataba a miles de pacientes cada año y movía más dinero que cualquier otra institución de habla alemana en la Argentina. Así que solo por estos hechos, que tenía más socios, más pacientes y más plata que cualquier otra cosa, cualquier otra institución, me parece que llama la atención su importancia en el estudio de cosas alemanas en la ciudad. Recibía donaciones masivas y también era una manera como una colectividad, en este caso alemana, interactuaba con la sociedad y el Estado liberal. Así que en ese sentido también era una manera de ver la relación entre etnicidad y la sociedad en la cual estos inmigrantes se encontraban. Pues hoy voy a hablar de los alemanes y otros grupos. Hoy quiero, por un lado, situar a los alemanes en un contexto más amplio y, por otro lado, hablar de la importancia de la salud en la organización comunitaria de los inmigrantes en Buenos Aires a principios del siglo, un poco más en general. Para enfocarme un poco sobre este proyecto de libro, quiero hablar de lo que creo que será un capítulo que es sobre el tema de la ideología o las ideologías de comunidad y que se dividen en dos ideologías principales, que es el paternalismo y el mutualismo, o la caridad y el mutualismo. Es algo que se ve en común con varios grupos y voy a dar unos ejemplos de unas ideas de los germanohablantes y unos ejemplos de los españoles y ponerlos juntos para subrayar también la importancia de ver grupos juntos en vez de aislarse, o las ventajas o las posibilidades de ver grupos juntos en vez de solo enfocarse en el estudio de un grupo específico. Pues ya estamos en la diapositiva correcta. En 1910, el hospital italiano, el francés, el británico, el español y el alemán trataron a 20% de todos los pacientes hospitalizados en la ciudad de Buenos Aires. Poco después, se juntaron 2 hospitales más a este grupo cuando inmigrantes judíos y gallegos fundaron el Hospital Israelita y el Centro Gallego en los años 10 y 20. En los años 1930 también se funda el Hospital Sirio-Libanés y un pequeño hospital danés que parece que vivió de los años 30 hasta los años 60. Había muchos motivos para fundar estos hospitales organizados en términos de colectividad. La asistencia médica en la lengua materna, la falta de otros hospitales, volvemos todavía a la última diapositiva, la falta de otros hospitales en la ciudad, sobre todo antes de 1900, o sea, en el principio del siglo XIX hay una falta de asistencia médica y por lo tanto los varios grupos migratorios surgen y ocupan este espacio que no estaba suficientemente cubierto por el Estado o por la Iglesia Católica en la sociedad porteña. También se ven en las fuentes de los hospitales, de varios hospitales. Era una manera de, hasta cierto punto, de crear empleo para médicos inmigrantes, o sea, son médicos inmigrantes que trabajan en estos hospitales y a la vez tienen sus consultas privadas, pero era hasta cierta manera una manera de crear trabajo, así que por eso los médicos también se asociaban con estos proyectos sanitarios. Pero el discurso sobre la caridad comunitaria era fundamental en lo que impulsó la creación de estas instituciones. Hoy mi argumento es que las ideologías que los inmigrantes europeos trajeron
y que desarrollaron en Buenos Aires, imitando hasta cierto punto lo que hacían las otras colectividades, tuvo un papel central en la formación del sistema sanitario de la ciudad. Es una respuesta al Estado liberal de esta época que seguía una línea bastante laissez-faire en que dejaba bastante espacio a otras entidades no estatales a también proveer servicios sociales. La salud es un campo donde el Estado podría haber ejercido más influencia. En otros países migratorios que de hecho tenían menos dinero que el Estado argentino, el Estado está más presente en esta época. Pero hasta cierto punto, estos proyectos comunitarios disuaden al Estado de responsabilizarse de este asunto. O sea, al imponerse las colectividades, hasta cierto punto, a lo largo es una manera que el Estado tampoco ocupe un espacio tan dominante o tan pronto en la historia de la salud. El estatus europeo de estos hospitales, de estos inmigrantes, seguramente era un factor que permitía el éxito de estos proyectos. No hay ningún hospital indígena, uruguayo o boliviano en Buenos Aires en esta época, aunque por tamaño de colectividad uno podría también imaginar que, o sea, si los daneses pueden hacer un hospital, también los uruguayos podrían haber hecho un hospital. Así que también este estatus, esta imagen de ser europeos seguramente ayudó en los proyectos comunitarios de crear hospitales o socorros mutuos dentro de cada colectividad. Los directores de todos los hospitales, y es algo en común entre todos, los llamaron instituciones caritativas. Por ejemplo, diapositiva 4, o la próxima, por favor. En la revista mensual del Hospital Español, los editores informaron a sus 60,000 socios en 1938. Ahora espero la cita, que lo voy a leer, pero al menos lo pongo allí por las dudas. Se ve, está ahí. ¿Ustedes lo ven? Sí. O sea, una cita larga del hospital. Sí. Bueno, perdón, pues yo no lo veo. Doy por sentado. Bueno, muy bien. Gracias a la bendita e inagotable caridad española, nuestra casa ha podido nacer y desarrollar su magnífica obra a través de 60 años de fundado su hospital. Por grandes sean y son inmensos los milagros de la mutualidad, no alcanzan a llenar las enormes necesidades de una casa de caridad, que ha de tener sus puertas abiertas para todo el que se llegue a ellas en demanda de amparo. La próxima diapositiva. Muy semejante, en 1923, el presidente del hospital alemán, Carl Schmitz, dice, me imagino que lo ven o ya lo van a ver, más que nunca la asociación hospitalaria tiene la oportunidad de dedicarse a su tarea principal y más distinguida, la de recibir a sus paisanos indigentes y económicamente desfavorecidos y de hacerles disponible nuestro hospital de primer rango y de encomendarlos a los representantes de la profesión médica alemana. A lo mejor ustedes ya lo han visto, yo no lo veo aquí, por el tema de la mi distancia, quizás lo hacen más complejo. Estos hospitales están entre las instituciones más grandes fundadas por los inmigrantes en Buenos Aires y tuvieron un papel central en la red sanitaria de la ciudad. Pero han recibido muy poca atención más allá de sus historias comunitarias y conmemorativas de las instituciones propias. Desde la perspectiva de los estudios migratorios, estos hospitales quizás carecen del interés que tienen otros temas como el nacionalismo, las ideologías políticas o el activismo sindical. Y desde la perspectiva de la historia de la salud y la medicina en Argentina, individualmente, cada hospital es uno de muchos en la ciudad. El enfoque étnico de un hospital podría verse como cualquier otro tipo de afiliación, como un hospital militar o católico. Pues en esta historiografía sobre la salud, la inmigración se reconoce como un tema importante, pero en general los historiadores de la salud analizan las ideas que tenía una élite hispana sobre las enfermedades y los peligros sanitarios de los inmigrantes. Leyendo estos estudios de salud
donde aparecen los inmigrantes. No se ve que algunos de los hospitales más grandes o como el conjunto de ellos era como un conjunto notable en el sistema sanitario. Y no se nota que una parte muy importante del sistema sanitario se dirigía por inmigrantes adinerados y por médicos inmigrantes. La próxima diapositiva. La asistencia sanitaria tenía como punto de partida pertenecer a una colectividad, pero no exclusivamente. O sea, no son instituciones que aíslan a los inmigrantes o cada colectividad de la sociedad en que se encuentran. Para recibir asistencia sanitaria gratuita, uno tenía que ser del mismo origen de cada hospital. Y compartir un origen común era un requisito para ser un socio votante, o al menos hablar la lengua de la colectividad. O sea, depende un poco de cada hospital, tenían reglas un poco diferentes, pero por ejemplo, un no alemán podría ser socio o incluso un directivo del hospital alemán si es que hablaban alemán. En el caso del hospital español, de hecho, eran más estrictos en cuanto a los orígenes españoles recientes de sus socios. Pero todos estos hospitales también ofrecían asistencia a gente de otros orígenes que pagaban por su visita médica. Así que también gente de ciertas zonas o de ciertos trabajos también recibían su servicio sanitario de un hospital que no era del mismo origen que esa misma persona. Los gastos de los hospitales se cubrían a través de cuotas mensuales pagados por los socios, donaciones anuales y legados bastante grandes dejados por gente adinerada que vivía en la ciudad y al morirse dejaban 10,000, 15,000 pesos, 40,000 pesos al hospital que pertenecía, digamos, de la misma, más o menos, colectividad a que pertenecían. También había recaudaciones de fondos organizadas por mujeres inmigrantes. Los socios, depende del hospital, pero los socios pagaban un precio menor por las visitas, o los socios que podían pagar, pagaban igual, recibían, digamos, una reducción de precio. Era hasta cierto punto como un seguro médico que pagaban la cuota mensual y luego pagaban solo una parte del precio. Pero muchos otros pacientes no pagaron sus visitas a estos hospitales. Así que en este tema de la beneficencia del proyecto de los hospitales es muy notable y se va a contrastar con el tema del mutualismo. Pues quiero dar unos ejemplos de la asistencia gratuita que daban estos hospitales. Por ejemplo, en 1889, 45% de los pacientes en el hospital español pagaron una tarifa rebajada o recibieron asistencia gratuita. En 1909, la mitad de los pacientes en el hospital francés no pagaron su servicio sanitario. La cantidad de pacientes gratuitos variaba dependiendo de la década, la situación económica del hospital y hasta cierto punto quizás ciertas ideas comunitarias sobre la beneficencia que se variaba un poco entre varios grupos migratorios, pero igual hay una tendencia común entre todos. Por ejemplo, en 1931, un 71% de los pacientes en el hospital israelita no pagaron los servicios que recibían. No he podido aún crear unas tablas exhaustivas con todos los datos de todos los hospitales, pero ya con estos ejemplos creo que estoy dando una imagen de beneficencia que era una parte muy importante del proyecto de estos hospitales en esta época. Y he hecho un Excel con los datos del hospital alemán entre 1880 y 1930. Y en ese caso, a lo largo de 50 años, una media de 33% de los pacientes no pagaron la asistencia sanitaria que recibieron en el hospital alemán. Próxima diapositiva. Ya que no veo. Ven aquí una diapositiva, un timbre del Hospital Español, que yo no veo nada aquí, perdón, de la Asociación Española. Sí, ya. Ajá, bueno, muy curioso mis problemas con Google. Pues, ¿qué motivó este proyecto sanitario? La creencia en la importancia en comunidad era algo muy importante en fomentar este sistema en que se basaba de donaciones, de afiliarse y de juntarse en el tema de un origen común para
en parte, fomentar servicios gratuitos a otros inmigrantes. Se basaba en la idea que la diferencia étnica debería ser la forma de estructurar la sociedad, al menos para los que se asociaban con estas instituciones. Este proyecto, compartido entre varios grupos migratorios, se define por dos ideologías interrelacionadas. El paternalismo, del cual he hablado un poco ya, de estas ideas de dar los que pueden pagar los servicios que reciben los demás, y el mutualismo. Especialmente en los hospitales, había una idea común en cada hospital que los hombres ricos tenían la obligación de ayudar a los obreros de su mismo origen étnico. En la recaudación de fondos se hacían frecuentes referencias al honor y a los deberes de estos hombres adinerados. Los mutualistas tenían una ideología izquierdista, centroizquierdista, por ejemplo, en el Congreso de la Mutualidad en 1918, donde los socorros mutuos de los inmigrantes eran la mayoría, los participantes reclamaban más reglamentación y protección al Estado argentino y intentaban fomentar que el Estado argentino tuviera un papel en controlar más el sistema para el bien de todos. Es un movimiento que va progresando a lo largo de la primera mitad del siglo XX. En 1942 se proclamó el Día del Mutualismo y bajo Perón, de hecho, hay muchos cambios, tanto en los hospitales como en los socorros mutuos durante el peronismo. Los socorros mutuos empiezan a recibir subvenciones públicas durante el peronismo y se integran más en el sistema del Estado. En sus proyectos comunitarios, los líderes describían a los obreros como miembros dependientes de la colectividad. Hacían referencia a los indigentes, o sea, sale esta palabra con mucha frecuencia, que hay ciertos indigentes y somos nosotros los que tenemos que ayudar a estos indigentes. Y el discurso de los hombres adinerados ellos se presentaban como los salvadores de estos obreros. Por ejemplo, en 1924, Carl Schmitz, otra vez del Hospital Alemán, escribió a los socios: una de las obligaciones más distinguidas y hermosas de nuestro hospital es la de proveer tratamiento gratuito a los enfermos indigentes, particularmente a los indigentes de estirpe germánica. Los inmigrantes europeos prósperos usaron la causa de la asistencia social para construir una imagen específica de su colectividad. En juego era su poder y su posición social en estas colectividades, pero a través de involucrarse en este proyecto comunitario, elevaron su estatus social y cumplieron con las obligaciones autocreadas. Al fomentar estas relaciones de clase social y de género, hombres ricos que ayudan a los hombres pobres, al nivel comunitario, también intentaron solidificar el lugar de varias colectividades europeas en la sociedad argentina. Quiero 3 ejemplos más de estas ideas detrás de la beneficencia en estos 8 hospitales. Para una recaudación de fondos en 1898, los dirigentes del Hospital Alemán, doy más ejemplos de los alemanes. De hecho, en este proyecto estoy intentando mirar muchos grupos, pero pensando en la invitación hoy, saco un poco más citas de los alemanes, pero podría estar haciéndolo igual de los franceses o de los británicos. Pues el Hospital Alemán anunció a sus socios que las cuotas mensuales ayudan al Hospital Alemán a mantener, y cito, su propósito más distinguido y humanitario, que es proveer tratamiento médico gratuito a todos los germanohablantes que, sin distinción de nacionalidad, llegan indigentes y enfermos a las puertas del hospital. Los directores del Hospital Británico escribieron a finales del siglo XIX: no es justo ni equitativo que nosotros, como cristianos y súbditos británicos, seamos una carga de la generosidad de otros. Y los estatutos del Hospital francés, publicados en 1910, dicen que la meta, y cito, es cuidar a todos nuestros socios de ambos sexos gratis y a todos los franceses indigentes. El hospital ayuda tanto como puede a todos los franceses necesitados en la República Argentina. El mutualismo es el contrincante
ideológico de la caridad paternalista en temas de salud. Igualmente formaba parte del mismo sistema que se basaba en la organización comunitaria y la organización en que la diferencia étnica era una manera de proveer servicios sociales en la sociedad porteña. Esta ideología está particularmente presente en los socorros mutuos que coexistían con los hospitales. En el caso de los alemanes, hay el Deutsche Krankenverein y hay otro que a finales del siglo XIX que se llamaba Deutsche Krankenunterstützungskasse. Y en el caso de otras colectividades, de hecho, hay unos socorros mutuos muy grandes. Por ejemplo, la que ven aquí en la diapositiva, la Asociación Española de Socorros Mutuos. Y en cada colectividad hay un hospital y también socorros mutuos. En el caso de los germanohablantes, de hecho, el hospital alemán sigue siendo más, o sea, en el momento era más grande que el mutualismo, pero en el caso de los españoles, de hecho, el mutualismo llega a ser estadísticamente más relevante para el servicio sanitario de la colectividad. Les voy a dar unos ejemplos de esta ideología mutualista. Por ejemplo, los directores de la Asociación Española de Socorros Mutuos decían en 1913: hay que agrandar constantemente nuestra esfera de acción y batirnos en la procura de nuevas y sucesivas ventajas sociales. Tenemos que pedir a todos los españoles en Argentina que vengan a engrosar las filas del socorro mutuo de este ejército de defensa colectiva, en donde la cooperación individual forma, como los granos sueltos en el surco, la riqueza que más tarde amontona en los graneros. En 1937, los directores también de la Asociación Española decían: el mutualismo casi podría servir de guía para hallar sobre el mapa los países más cultos del mundo. Agregaron: está demostrado que aquella nación donde las organizaciones de mutualismo se han extendido más y han prosperado mejor es la nación más culta. Mutualismo podría, pues, ser sinónimo de progreso. Aquí ven una estampilla conmemorando 80 años de la Asociación Española de Socorros Mutuos. Dicen que es deber de todo español de ser socio en la asociación. Aumentar la cantidad de socios era una meta importante para los socorros mutuos, de una manera diferente que los hospitales, que no dependían de pagos pequeños, sino dependían más de donaciones grandes de ciertos socios. No lo hacían solo para la seguridad económica, aunque obviamente era un factor. Si uno tiene 10 socios y hay que pagar algo muy, muy, muy caro, le quiebra la empresa. Pero si tienen 60,000 socios, pueden absorber mejor el riesgo de gastos espontáneos. Pero también lo hacían como un proyecto político, un poco vinculado con estas ideas de que el mutualismo es sinónimo del progreso. Por ejemplo, en 1912, los líderes de la Asociación Española les dijeron a sus 25,000 socios que abonarse era un deber social y que la indiferencia suicida. En 1913, Juan Mas y Pi escribió a los socios de la asociación diciendo: hay que aumentar el número de socios de las sociedades españolas de mutualismo para la salvación del nombre español y en cumplimiento de un deber de humanidad. Aquí hay dos niveles de la misma ideología. Fomenta la idea que Buenos Aires debería ser una ciudad donde las colectividades sean la base de la organización social y donde el mutualismo, más que la caridad, más que la beneficencia, sea la estructura de esa organización social. Próxima diapositiva, Ezequiel. El mutualismo también tiene unos elementos paternalistas, pero es más sutil. Por ejemplo, los directores eran igualmente hombres adinerados. O sea, si uno se fija en el liderazgo de cualquier hospital, el Hospital Español y la Asociación Española de Socorros Mutuos, aquí tenemos en la diapositiva el Consejo Directivo de la Asociación Española. Son todos hombres y todos hombres adinerados. O sea, los líderes de este proyecto más social o más mutualista igual venían de una misma clase social. Pensando en un mundo en que el honor exista
y en que los hombres hacen cosas para mantener su honor, o sea, pensando en otra época de la sociedad. El modelo de socorro mutuo, a diferencia de la beneficencia, también podría verse como algo más honorable para los que reciben los servicios. Es una manera de ayudar a los obreros a participar en un sistema que era como por el bien del obrero y a la vez que no era solo de recibir limosnas de una clase más adinerada. Pero es igual, es una ayuda subvencionada por estos líderes que igual venían de la misma clase social o una clase social semejante que los líderes de los hospitales. Los líderes dedicaban su tiempo y su trabajo a las asociaciones. También había donaciones a los mutualismos, a las mutualidades, solo de menor cantidad, pero igual dependían de donaciones. Y en muchos casos, los edificios que eran donde ofrecían servicios sociales, los edificios de estos socorros mutuos, eran donados por los líderes adinerados. El caso quizás más grande es el Centro Gallego, que es un poco hospital, pero también venía más de esta corriente mutualista. El edificio y la manzana donde está situada fue una donación del presidente de la asociación. O sea, igual está funcionando un sistema aquí de donaciones de ciertos miembros de la colectividad para fomentar la organización de este sistema mutualista. Antes de concluir, quiero subrayar la importancia del papel de los inmigrantes en el campo de la salud en un contexto comparado. En la América del Norte, también destino de millones de inmigrantes en esta época, la relación entre el Estado, los reformadores protestantes, la Iglesia Católica y las colectividades era diferente. Nueva York, Filadelfia, Cincinnati tenían hospitales alemanes y judíos, fundados también en la segunda mitad del siglo XIX. Boston, Montreal y Toronto también tenían hospitales judíos. Se abrió un hospital cubano-español en Tampa, Florida, en 1905. Pero Nueva York o Chicago no tenían 8 hospitales de colectividades y docenas de socorros mutuos involucrados en temas de salud. La participación de varios grupos migratorios en Buenos Aires ocupó un espacio más grande en comparación con otras sociedades migratorias. Y como resultado, eso cambió el papel del Estado en la sociedad y los servicios que daba el Estado o los servicios que daban otros actores en este campo. Al inicio, esto fue posible debido a la forma exacta de la ideología liberal, más laissez-faire, o sea, en Estados Unidos y Argentina son estados liberales en el siglo XIX, pero la forma exacta del papel del gobierno y el papel de otros grupos sociales era un poco diferente, y eso influenció la evolución del Estado argentino entre 1850 y 1950. Y para concluir, próxima diapositiva, las ideas sobre la cohesión comunitaria tuvieron un papel central en el sistema de salud de Buenos Aires entre 1880 y 1955 o 46. A través del mutualismo y del paternalismo, los inmigrantes adinerados fomentaron la creación de una sociedad que se basaba en las colectividades étnicas. Pero no eran aislacionistas, no hacían enclaves europeos en la sociedad argentina, tenían desde el inicio siempre había pacientes de varios orígenes. En el caso de las mutualidades, los mutualistas pedían al Estado que hiciera leyes promutualistas y intentaban pedir al Estado argentino de crear cierto sistema de ayuda social, pero a base de organización privada. Y incluso cuando estaban haciendo cosas enfocadas en la colectividad, por ejemplo, en los paternalistas que estaban donando dinero y ayudando a inmigrantes indigentes, como ellos los llamaban, creían que estaban cumpliendo con obligaciones sociales en la sociedad donde vivían. Y con eso termino. Agradezco mucho la atención y espero con ganas las preguntas y los comentarios. Ezequiel, hay una próxima diapositiva si quieres. Gracias. Bueno, acá hay una pregunta de Thomas Lush.
¿Hasta qué punto es el mutualismo de las colectividades una antesala del futuro nacionalismo argentino? No sé si Tomás querés hablar vos o está bien. No, creo que la pregunta es bastante precisa. Está bien. Bueno, quizás hago una pregunta a la pregunta. O sea, si tenemos, digamos, 8 grupos que están haciendo cosas étnicas, están fomentando, y a la vez, si uno se fija en lo que están diciendo y lo que están haciendo, se ven muy ubicados en Buenos Aires. O sea, no están haciendo esto para la grandeza de la nación alemana o algo así, ¿no? Están haciendo cosas porque viven en Buenos Aires y quieren, pues, fomentar, crear una sociedad en donde viven, pero con ideas de obligación étnica, la estirpe germánica, por ejemplo, había en mi cita. Así que en la perspectiva de los líderes de estas asociaciones, no diría que están haciendo cosas nacionalistas, están pensando en orígenes nacionales o en ideas de etnia o de obligación a cierto grupo. Dije que iba a hacer una pregunta a la pregunta. Pero la pregunta, o sea, mi pregunta es que si eso es mi argumento, ¿cómo afecta eso el nacionalismo argentino? ¿Hace ideas de pertenencia en Argentina o en Buenos Aires para algunos un poco más amplia, no tan monocultural? Pero bueno, así que la pregunta es, ¿cuál es la pregunta? Sí, obviamente hay un mundo que tiene tendencias nacionalistas. No creo que lo hayan inventado en ningún lado en particular, sino que es una tendencia. Y son siempre reacciones a un caldo de cultivo o a algún tipo de acciones en las cuales unos se sienten diferenciados o menores que otros, y finalmente tengo la impresión que esto tal vez haya contribuido a ciertas acciones más nacionales. Tal vez nacionalismo sería un exceso político y tal vez las tendencias, lo que finalmente Perón ejecuta en concentrar muchas de las actividades o convertir ese mutualismo en propio, tenga que ver con eso, pero no conozco el trasfondo para evaluarlo, por eso mi pregunta si vos en tus lecturas has podido sacar alguna conclusión con respecto a esto. Es interesante, vos pusiste en un momento, el mutualismo es el contrincante del paternalismo, Claro. Sí. Y tal vez lo que sucede es que ese paternalismo es el contrincante de ese futuro nacionalismo, ¿no? Sí, bueno, muy bien. Otra respuesta. O sea, por un lado, quizás lo que me está liando esta pregunta es la palabra nacionalismo o nacional. Sí, okay. O sea, ideología política, claramente el peronismo es una ideología política diferente al mutualismo. O sea, tiene cosas mutuales en sí, pero o sea, este mutualismo que estoy describiendo yo, en que son asociaciones privadas y a base de diferencia étnica, pues el peronismo no se basa en este tipo de diferencia étnica. Así que el peronismo, ahora estoy un canadiense a un grupo de 33 argentinos hablando del peronismo, es un tema que no me gusta, del cual no me gusta hablar para empezar, y ni mucho menos siendo una minoría muy fuerte. Pero diría que el peronismo se impone una nueva visión de Estado en la sociedad que desfavorece este sistema anterior de organización comunitaria, en que se basa organización comunitaria, que es más mutualista o más de beneficencia, de todas maneras, la idea que grupos pequeños privados van a ocuparse de otros ciudadanos, pues el peronismo es un surgimiento de otra visión en que el Estado tiene un papel más central en estos asuntos. Si agrego, cambiando el tema, hablando del nacionalismo, el nacionalismo argentino en 1910, por ejemplo, creo que permite la existencia de estos
estas visiones comunitarias. O sea, no sé si los llamamos mini nacionalismos étnicos o, bueno, algo así. Es decir, que como pueden existir aparte, que no forman parte del proyecto nacional que está liderando, digamos, un grupo de nacionalistas, autodescritos como nacionalistas, en el centenario. Y o sea, una parte del nacionalismo en el primer centenario permite la coexistencia de otras visiones de organización social. Así que como quedan al lado, ocupan un 20% y hacen su vida sin mezclarse con este otro nacionalismo. Así que son como nacionalismos en paralelo. Gracias por la pregunta. Gracias. Regula, levantaste la mano. Yo tengo una pregunta quizás parecida, es decir, vos pones el momento de pasar de la caridad al asistencialismo, ¿no? Al fin del peronismo. ¿Por qué no hay más caridad después de eso? Otra vez me tienen hablando del peronismo. Yo soy historiador de 1910, a propósito, para no hablar de Perón, pero lo invité, que yo saqué ciertos ejemplos de peronismo para integrarme más al presente. Para mí ya 1940 ya es muy presente. Yo no diría exactamente eso, o espero que no haya dado esa impresión, que hay unos cambios a lo largo de, digamos, de 1850 a 1940, más o menos, hay cambios, en que primero el mutualismo no está presente en 1850, y ya en 1910 está mucho más presente, depende de la colectividad, pero como la idea está más presente, y a mediados del siglo XX, en el cual aparece el peronismo, pero a mediados del siglo XX, la idea que el Estado tiene que ser más poderoso es más presente que hace 100 años o hace 50 años. Así que no quiero basarme demasiado en un hombre presidente que cambia la nación, solo quiero decir que hay una tendencia que va evolucionándose en que el Estado va tomando un papel más grande. De hecho, se ve ya a finales, en los años 30 y 40, ya se ven cambios, y luego como se exagera, o bueno, se ve más notable con el peronismo, pero era una tendencia que ya se veía venir. Un poco como el coronavirus, que pagamos menos con monedas y más con tarjetas de crédito, y ahora con el coronavirus ya se extinguen las monedas. Pero no es solo el coronavirus que hizo ese cambio, aunque podríamos decir que era el caso. Bueno, así que estoy ya hablando de otras cosas, perdón. ¿Contesté la pregunta o quieres que agregue algo más? Regula, ¿quieres cambiar la pregunta? No, a mí me preocupa desde hace tiempo el hecho de que, por ejemplo, también en el hospital alemán, pero también en el geriátrico grande, ¿no? Que ya no hay lugar para una atención gratuita, que era el fuerte de esas asociaciones antes, ¿no? Es decir, ¿cómo se ha podido perder un ingrediente tan esencial y las instituciones todavía piensan que son las mismas, cuando en realidad se han desarrollado a hacer algo absolutamente diferente porque son todas comerciales? Eso es mi pregunta. Sí, digamos, si yo estoy haciendo una historia de 1880 hasta mediados del siglo XX, sí, hay una historia... Entiendo que voy fuera de tu límite de tiempo, pero a vos también te debe de preocupar el hecho de que todavía se llama hospital alemán, todavía se llama geriátrico alemán o cosas así, o italiano o lo que sea, y son todos comerciales hoy día. Te tiene que preocupar. Sí, y un poco una pregunta como, ¿cómo es que pasó esto, no? Que en 1935 seguía siendo bastante semejante a 50 años antes, pero luego, 50 años después, ha cambiado. Espero poder ayudar en la respuesta. O sea, seguramente se puede ver la respuesta, no sé, leyendo 50 años de documentos después del peronismo. Pero creo que ya estoy viendo los comienzos de este cambio. Uno es el aumento del papel del Estado. O sea, el momento que el Estado da más servicios sociales, las
comunidades tienen que dar menos, ¿no? Como el Estado se impone y al hacerlo un poco la colectividad se quita un poco de esa responsabilidad. Y pues eso sigue y luego hay un declive del Estado en cuanto a los servicios que da y la colectividad no vuelve a ocuparse ya no responde. Sí, a esos temas. A la vez el surgimiento del capitalismo o que muchos de estos se convierten en como una forma de seguro mutuo, seguridad privado, un seguro privado. Como va evolucionando, pierden miembros, pierden el espíritu étnico, o sea, si hay menos inmigrantes, menos gente que puede hacer este proyecto comunitario, se reemplaza con otra filosofía que incluye hoy en día, creo que, por ejemplo, varias instituciones, no, depende del hospital, ciertos hospitales tienen cierta imagen de medicina europea y ofrecen cierto servicio a cualquier argentino que quiere servicio sanitario europeo con cierto prestigio que se ofrece frente a un hospital público o algo, ¿no? Así que creo que se ha transformado en eso porque poco a poco lo que hacía antes se fue yendo. Pero total que no estoy dando una respuesta concreta, pero diría que se ven cambios, tendencias ya llegando a la mitad del siglo XX que siguen después y que salen de, pues, obviamente de mi especialidad. Acá tenemos dos preguntas, Ben. Débora D'Ambrosi dice, ¿qué instituciones representan mejor la ideología paternalista de caridad, además de la iglesia oficial? Además de la iglesia oficial, supongo que se refiere a la católica, o no sé. Ajá. O sea, si tenemos 7 hospitales, o sea, 8 hospitales desde los 5 europeos grandes, más el israelita, sirio-libanés y el centro gallego, para contestar al revés la pregunta, el hospital más mutualista es el centro gallego. Es un hospital, pero tiene cosas mutualistas muy notables. En cuanto a beneficencia o caridad, creo que se ve bastante semejante el alemán, el italiano y el español y el francés. El hospital británico desde el inicio está en esta época, digamos en 1900, está cuidando a más gente que no son británicos que en el caso de los que acabo de nombrar, los españoles, italianos, alemanes y franceses, que es decir, 50% de los pacientes en el hospital británico son de otros orígenes, sobre todo italianos y españoles, que trabajan para empresas británicas en la Argentina y a través de esta, otra visión de colectividad, que son empresas británicas, sus empleados van al hospital británico. Así que en este caso del británico no están hablando tanto de beneficencia, pero los demás que están más bien organizados como para la colectividad y de la colectividad, tienen ideas muy semejantes de beneficencia que dicen que nuestra obligación es ayudar a los indigentes, y lo hacen, no solo lo dicen, sino lo hacen, que reciben donaciones muy grandes y que dan una cantidad notable de sus pacientes no pagan por sus servicios. Si tuviera que decir estadísticamente el más de... O sea, paternalismo o beneficencia no son necesariamente sinónimos, ¿no? Y dar servicio, o sea, dar caridad, dar beneficencia es algo lindo. Ser paternalista quizás es algo un poco feo. Así que no estoy denunciando beneficencia. Pero detrás de esas ideas se ven ciertas ideas de unos hombres adinerados que están haciendo esto porque se sienten una obligación de hacerlo. Pero su acto en sí no es necesariamente negativa, solo que es en comparación con otras ideologías, que es pagar más impuestos o ser mutualista. Total que hay caridad en el israelita, el alemán, el español, el francés y el italiano, y las ideas que usan para fomentar donaciones y para dar servicios son muy semejantes. Hay otra pregunta gracias, Benjamin. Gabriela Ríos, no sé si querés hacer la pregunta vos directamente o la leo. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, mi consulta quizás es un poco diferente a las preguntas que les han hecho hasta el momento, pero me gustaría saber cuál de estas instituciones fueron las que quizás estuvieron más interesadas e impulsaron o desarrollaron la formación de profesionales en la salud.
Me refiero al área de enfermería, bueno, no sé si estaba el rol de camilleros, mucamas, cuidadoras, más que nada para ese lado apuntado a mi consulta. Es una muy buena pregunta, gracias. Gracias. La respuesta fácil y básica es el Hospital Británico introdujo la primera escuela de enfermería en el país. Así que esa es la respuesta fácil de decir, tenemos un ejemplo muy claro, 1882 o algo así, se funda la formación profesional de enfermeras en Argentina y es por influencia de inmigrantes. Pero eso es una, y creo que se ve, no sé si vas a la página web del Hospital Británico, creo que dicen esa historia. Creo que es un poco más complicado, porque primero había mujeres que trabajaban en hospitales católicos, españoles, o sea, cada hospital tenía mujeres que trabajaban en el hospital. La idea es que necesitas un título de enfermería para ser una mujer profesional en el hospital es un poco demasiado simplificar la idea de profesionalización. Así que diría que esto, en general, estos hospitales seguían ciertas tendencias de usar, de tener empleados de varios sectores. Has dicho mucamas y luego enfermeras que tienen la certificación necesaria para ejercer su oficio en el momento que pues hoy en día pues uno necesita ir a la universidad para ser enfermera. Así que la respuesta simple es el británico tenía un papel muy importante y uno podría indagar más este papel sobre ideas europeas, importación europea de ciertas tendencias de enfermería a Argentina y quizás uno podría ir más allá, decir incluso en Latinoamérica, como la transformación de la idea de monjas a mujeres profesionales se hace a través de estas escuelas de enfermería y pues el británico tuvo un papel en eso. A la vez, por ejemplo, en la... es una idea que todavía no tengo suficientemente estudiado, pero esos médicos alemanes, franceses y británicos hablaban la lengua de centros de medicina en el mundo, ¿no? O sea, hablaban alemán, francés e inglés. Seguramente estos médicos y por lo tanto estos hospitales, en parte, tenían un papel en la llegada de ideas médicas nuevas en Argentina, porque como si se avanza más una práctica en, no sé, radiología en Gran Bretaña, pues, ¿cómo llega esa idea a Argentina? O sea, hay médicos de élites de Argentina que reciben las ideas, pero también estos médicos inmigrantes seguramente tenían un papel. Eso no es una respuesta muy, muy clara, pero es decir que tenían un papel en el cambio de información transatlántica a lo largo de estos, digamos, 130 años. Pero sin decir que hay uno que es más esencial que otra, sino que era digamos muchos. que sería el hegemónico en ese momento, porque pensando en enfermeras o cuidadoras del hospital italiano, ¿dónde se estarían formando? A mí en lo personal me toca muy personalmente porque mi mamá se formó como enfermera en el hospital italiano en la década del 80. Recuerdo acompañarla a sus prácticas y era entrar prácticamente en un museo porque es una belleza el hospital italiano y siempre me preguntaba qué pasaba antes, o sea, quién enseñaban a esas enfermeras y a dónde iban a formarse. Bueno, una parte de la respuesta es que no había mucha formación. O sea, los médicos en esta época venían ya con sus títulos en Europa o se habían formado en la Universidad de Buenos Aires en medicina. Y los hospitales no tenían un papel muy, muy grande en la formación en esta época, a diferencia de hoy en día que, por ejemplo, como decís, el italiano ya tiene todo un sistema de formación. Eso no fue parte del proyecto sanitario digamos, hasta la mitad del siglo XX, en parte. Pero así que eso de formación es también como una pregunta un poco más de los últimos 30 o 50 años. Claro, no, indefectiblemente terminamos en la feminización del rol de la enfermería a partir de la década en los gobiernos peronistas y también con la creación de la Escuela de Enfermerías con Eva Perón, o sea, eso ya es muchísimo posterior. Regula, querías, no sé, cuando levantaste la mano, ¿era para agregar esto?
No, quiero decir otra cosa. Solo termino diciendo una cosa. Yo entrevisté a una mujer que tenía 100 años o 102 años, que nació en Buenos Aires, era inglesa y emigró a Canadá en los años 50. Así que se hizo canadiense, pero me explicó cosas de su formación en el Hospital Británico en los años 30 y 40. Y un poco como eso, no hice un estudio a fondo de su formación, pero un poco lo que me explicó era que ella era una chica joven, le hicieron hacer cosas de enfermería. O sea, que su descripción de su formación en el Hospital Británico en los años 30 era empezar a trabajar y se formaba en el trabajo. Así que solo es un ejemplo, pero también la formación no era una cosa formal, pero una cosa en el trabajo mismo, que era una parte importante de cómo funcionaba este sistema sanitario. ¿Regola? Sí, mi pregunta es, los médicos en los diferentes hospitales, por lo menos en el alemán, podían trabajar con su título alemán. Uh-huh. Evidentemente también debía haber médicos argentinos. ¿Tú has estudiado esta parte legal de la introducción de médicos a la Argentina? Es una muy buena pregunta y la respuesta, una buena respuesta creo que sería muy interesante, que no tengo exacta. En 1900 no hacía falta certificación argentina. O sea, ser médico de una universidad en Europa ya era suficiente para poder ser médico en Argentina. Exactamente cuándo se cambió y luego cómo se cambió, aquí estoy adivinando un poco, pero por ejemplo, creo que la manera que se habría convertido, cómo habría empezado a imponerse el Estado argentino era como convalidar títulos, pero igual era un control muy flojo, que era más o menos título de Berlín, pues aquí muy bien, gracias, nos gustaría que trabajes aquí. Y cuando empezó a exigir algo mucho más formal de convalidar o hacer pruebas nuevas o algo así, yo no he visto nada sobre el asunto, cosa que me hace pensar que hasta los años 40 o 50 uno podría llegar con título. ¿O has visto cosas de...? No, lo que pasaba, yo tengo varios ejemplos de comienzos de los años 20. Ajá. Los médicos podían sí trabajar en el hospital alemán, Ajá. pero no podían ejercer en cualquier lugar de la República, sino que tenían siempre que tener una cierta distancia de otro médico que tuviera un título argentino. Ahora, ¿cuándo se comenzó esto? Para mí sería interesante y tener alguna legislación ubicada sobre este punto. Bueno, a mí me parece también un dato fascinante. Si me puedes enviar algo más sobre eso, me gustaría mucho. Yo tenía una lista de 4 cosas que decía, ¿por qué existe un hospital francés, un hospital alemán? Y dije, servicio sanitario en la lengua materna. Y dije, crear trabajo para médicos. De hecho, lo que acabas de decir es de hecho parte de eso, como si uno necesitaba convalidar el título o más que convalidar, como hacer algo notable para poder trabajar en Argentina, pues un hospital de la colectividad tenía una gran ventaja, ¿no? Que uno podía, quizás con menos control del Estado, así que solo subraya esa teoría que tengo sobre por qué existe este sistema. Así que si me pudieras enviar, no sé exactamente lo que tienes, encantado de leerlo. Pero no tenés ningún dato exacto, entonces. No sé dónde buscar eso. Bueno, pero vos sabés quiénes fueron los médicos esos, ¿no? Que el esposo de Kessler y eso, ¿no? Claro, y Ruiz, que estoy trabajando. Y el de Ruiz, claro. Sí, pero hay muchos más. Helga debe conocer varios ejemplos. Yo tengo una pregunta para Benjamin. Sí. Vos dijiste estos hospitales de comunidad atendían al 20% de la población. Y el 80% de la población, ¿dónde se atendía? ¿Qué hospitales había? Bueno, había, o sea, depende de la época, o sea, va creciendo la cantidad de hospitales, pero principalmente digamos, en 1910. En el centenario, sí.
Sí, en el centenario. El número exacto, o sea, está en el censo, lo puedo dar. Para dar un ejemplo, hay unos 15 hospitales no de colectividades y estos 5 de las colectividades, para dar un número más o menos. Y esos son del Estado y de la Iglesia Católica. Así que uno podría siempre ir a un hospital público, un hospital católico. A la vez, en esta época, la medicina, o sea, uno no tenía que siempre ir al hospital. O sea, primero un parto, por ejemplo, no se hacía en un hospital, ¿no? Así que muchos servicios sanitarios no se hacen en hospitales, sino, bueno, en este ejemplo, en casa. Pero también en consultorios médicos que no son tan grandes ni tan avanzados y que son consultorios privados de médicos o estos socorros mutuos mismos tenían clínicas. Así que hay como una serie de maneras, una serie de formas que la gente puede recibir servicios sanitarios, formales o informales. Pero mi estadística de 20% era en comparación con hospitales. Así que 80% de la población, de los pacientes hospitalizados en Buenos Aires se trataban en hospitales públicos y católicos. ¿Católicos de la iglesia? Sí. ¿Existe alguno? Sí, ahora que me estás haciendo, a ver cuán rápido puedo sacar la lista de hospitales, pero sí. A ver, te lo envío a vos después con la lista, sí, pero sí. Sí. Está bien, gracias. No sé si queda alguna otra pregunta. Sí, ahí, Helga. Ponete el micrófono, sí. Sí, yo sé que seguro de un caso que llegó en el 1948 a la Argentina y de ahí tenían que hacer la reválida. Y algunos tenían que hacer el 7º grado, luego varios la secundaria y la reválida. Pero en el 48. Eso lo sé yo a partir del 48. Sí. Pero eso de hacer varias cosas para convalidar un título de médico. Y sí, empezando por el 7º grado, la primaria, y luego las la secundaria, y que lo hacían rápido en alguna forma, y además la reválida en la Facultad de Medicina. Eso lo podés leer también en el libro de Hesse, Murat macht seinen Weg. Ahí está claramente descrito. Ahora, esto es a mediados de los años 20. No, yo personalmente conozco, porque antes no estaba, en 1948 seguro que tenía que hacer la reválida. Claro. Eso es lo que yo seguro puedo decir. Pero es una historia larga, es una historia muchísimo más larga que del 48. Y él no lo nombró. No. Y este ejemplo de experiencia, o sea, no semi-personal, ¿no? ¿Conoces a alguien, no, Helga? Ya. Es de hacer el 7º grado, el bachillerato, todo eso, son hacer las pruebas, ¿no? De convalidar. Así que un médico podría hacer la prueba de enseñanza general, de examen general de enseñanza primaria bastante en una hora, ¿no? Como sería hacer una serie de exámenes en un día. Tenía que saber de memoria el himno nacional, tenía que poderse expresar en castellano, tenía que saber un montón de cosas que para un europeo son muy raras. Sí. No es tan fácil. Y también, por ejemplo, ahora que es otro ejemplo, no de medicina, pero todo maestro de primaria tiene que ser argentino o naturalizado, ¿no? Si no, no puede dar clase. Eso es así, ¿sí? Y ya desde más o menos más o menos el 50 ya eso era seguro que era así, o antes, el estatuto del docente. María Luisa, ¿tenías un comentario? Un comentario. Yo recuerdo de la familia Rehbock, que el padre era el doctor Rehbock,
que para no hacer la reválida, o por lo menos para poder ir rápidamente a algún lugar, debía salir de Buenos Aires, y él recaló en Chuelechuel, sin hacer ninguna reválida. Es decir, era una de las condiciones, era ir al interior del país. De esa manera no tenía que hacer una reválida. Eso es lo que yo me acuerdo del doctor Ribok, ¿no? Sí, pero eso era en Chile. ¿Verdad? Perdón, Chuelechuel. Choel es acá, en Río Negro. Ah, ese, ya. claro, ahora me Claro, tenían que ir al interior, sí, en Chile tenían que ir también. al interior y no tenían que hacer la reválida. Eso era René, tenías un comentario. Sí, son dos comentarios, no son preguntas. Yo quiero destacar la importancia de varios de estos hospitales con sus escuelas de enfermería, que brindaron formación a mucha gente joven y le dieron salida laboral, pero de alguna forma también llevaron estos pensamientos, la ideología, como se puede decir, del hospital, al interior del país. No estaban concentrados en Buenos Aires, por ejemplo, a Santa Fe, Entre Ríos, Misiones. Hablo del hospital alemán. Y en segundo lugar, Ben, tu excelente presentación impulsa a investigar también los geriátricos y asilos de ancianos que tenían las colectividades, que en parte a veces suelen estar conectados con un hospital o no, que es un campo totalmente diferente en realidad, pero seguramente se van a descubrir cosas muy similares, porque incluso colectividades muy chicas, mencionaste la danesa, tenían o tienen incluso todavía su geriátrico, su asilo de ancianos. O sea, abriste un nuevo campo o impulsaste más investigaciones. Muchas gracias por eso. Bueno, muy bien. Thomas Lösch, ¿tenías una pregunta? Sí. Sí, más que una, tengo un tema, una curiosidad, perdón, acabo de perder mi pantalla, perdón. En cuanto al mutualismo, por lo que decías, Ben, Estados Unidos era muy similar a la Argentina. ¿Cómo era la atención hospitalaria en Europa para esa época, después de tantas guerras? Y ¿cómo funcionaba? Es decir, ¿cuándo se conforma el mutualismo hospitalario en Europa? Bueno, buena pregunta. Si, o sea, depende del país. Hay cosas, hay sistemas semejantes en cuanto a este sistema de organización de mutualismo o de socios que apoyan un hospital. Ahora hace 7 años leí unos buenos libros sobre el caso francés y el caso británico, que una cosa que me llamó la atención, que era bastante semejante a la idea, cómo se organizaban estos, como la relación entre una comunidad, no de inmigrantes, pero una comunidad y servicios sociales. Solo para decir que el ejemplo que estoy describiendo aquí formaba parte de un sistema, digamos, atlántico que tenía influencias o circulación de ideas de Europa. Y o sea, digamos que Europa es el centro el inicio de esas ideas, llegan a Argentina y llegan a Estados Unidos de una manera un poco diferente. Así que para dar un ejemplo específico, solo ahora me está faltando ejemplos exactos, pero en el caso de Gran Bretaña y de Francia, cuando leí estos dos libros sobre hospitales en Lyon y en Manchester o algo así, realmente me llamó la atención que parecía bastante el sistema que estoy describiendo en Buenos Aires, con donaciones, servicios gratuitos, que el Estado no es el único que da servicios gratuitos a ciudadanos, sino que un hospital de una ciudad puede también estar dando este tipo de servicio. Esos dos ejemplos son hasta la Primera Guerra Mundial. Cómo se cambia esto en los años 20 y 30 y más adelante, no sabría decir con exactitud, solo que hay una evolución con el papel creciente del Estado en cada ejemplo, ¿no? Que en el siglo XIX hay más caridad, más beneficencia, al final del siglo XX hay más Estado. Y ciudadanos reciben servicios del Estado. Si puedo agregar solo
no una respuesta al comentario de René. Gracias por el comentario. Sí, esta idea de geriátricos es una cosa interesante y cómo se vincula con la salud. Para los demás, si no pillaban lo que decía René, él está haciendo referencia a mi libro. Un capítulo habla del Hospital Alemán y otras asociaciones de beneficencia, todos juntos en el capítulo 1 del libro. Si no me equivoco. Era eso, ¿no, René? ¿Qué decías? Sí. Bueno, no sé si hay alguna otra comentario o pregunta. Bueno, Ben, te agradecemos mucho por la muy interesante presentación sobre mutualismo y paternalismo en la salud, beneficencia y comunidad en Buenos Aires. Esperemos que esta charla te haya dado nuevas, parece, puntas para seguir investigando. Está buenísimo y la verdad que agradezco la participación de tanta gente. Llegamos a ser como 35 personas. Y bueno, a su vez quiero invitar a todos a participar el próximo lunes, lunes 17 a las 18 horas, que va a hablar la doctora María Luisa Altinger, que es doctora en ciencias meteorológicas, y nos va a contar sobre los tornados en la ciudad de Buenos Aires y alrededores. Una historia única. Y así que los esperamos a todos y muchas gracias por participar. Y bueno, cualquiera que tenga alguna pregunta, algo que le quedó colgado, se puede dirigir al centrodía@gmail.com, le escribe a Mónica y trataremos de derivar la consulta a Benjamin. Bueno, Gracias. Bueno, gracias, Ben. adiós. Gracias. Chao, Ben. Gracias. Gracias. Adiós. Gracias. Muchas Hasta luego. gracias. Adiós. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Chao. Muchas gracias. Gracias, Roberto. No, gracias a ustedes.